Continuar con este segundo módulo y vamos a saludar y agradecer la presencia del expresidente de la República, don Ricardo Lagos, que nos acompaña hoy día desde Zoom. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días y muy honrado por esta invitación que se me ha hecho a participar en este tema tan importante como es el sistema de gobierno de Chile. Muchas gracias, presidente. Sin más, pasamos a su presentación. Tiene 15 minutos para realizar la presentación, presidente. Luego tendremos una ronda de preguntas de los constituyentes y tendrá un tiempo para responder las preguntas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Con el objeto de una mayor claridad me he permitido adjuntar unas consideraciones del contexto en el cual se hace este debate, cuáles son los objetivos que debiéramos compartir, los diagnósticos que están conocidos y ciertas propuestas para discutir. Es en ese sentido que, desde el punto de vista del contexto, creo que tenemos que hacernos cargo de las herencias que estamos recibiendo, de los bajos niveles de aprobación que tienen los distintos poderes del Estado y, lo que es más importante, instituciones fundamentales que se encuentran con un bajísimo nivel de aprobación ciudadano. Es a partir de este contexto que se ha decidido entonces iniciar las tareas para una nueva constitución, haciéndonos cargo de los tremendos déficits que tenemos desde el punto de vista de la confianza ciudadana. Y se trata entonces de tener objetivos comunes. ¿Cómo somos capaces entonces de tener un sistema de gobierno que permite implementar un proyecto político ganador? La interacción del sistema electoral y el sistema de partidos políticos. ¿Cómo somos capaces entonces de poder avanzar en este sentido? La estabilidad y la legitimidad de un sistema de gobierno se debilitan si entre representantes y representados hay debilidad. Es lo que me parece que aquí tenemos que aceptar. ¿Cómo fortalecemos la gobernabilidad? ¿Y cómo somos capaces entonces de avanzar rápidamente para masificar la participación política, reconstituyendo los vínculos de confianza entre ciudadanía y las instituciones políticas? ¿Qué es lo que tenemos que avanzar rápidamente? En un diagnóstico sobre la gobernabilidad. Carecemos de instituciones para poder escuchar bien. El sistema de gobierno posee una estructura institucional, no hay claridad de los beneficios de cooperación versus confrontación. ¿Cómo somos capaces entonces de tener un diseño de Congreso que es muy importante? Y aquí quiero entrar a un tema de fondo. Las atribuciones aparecen similares. La legitimidad de ambas cámaras, sin embargo, es distinta. La legitimidad de la Cámara de Diputados es la legitimidad política. Es allí donde contamos a los ciudadanos y los ciudadanos expresan sus preferencias políticas. El Senado, en cambio, nace para tener una representación del territorio. El Senado, su legitimidad está dada porque representa el territorio de Chile. Y por lo tanto, la legitimidad de mantener el sistema bicameral es porque queremos tener una institución política que represente la voluntad de la ciudadanía, pero luego una representación política en el Senado que representa la igualdad del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la igualdad de aquellos que viven en un territorio apartado tienen derecho a las mismas bondades que aquellos que están en territorios altamente representados desde el punto de vista político. En consecuencia, si queremos real igualdad en dignidad, es independiente que viva en un villorrio apartado de Chile y tiene los mismos derechos, ser iguales en dignidad que aquel que vive en la región capital de la República o en otra gran urbe de Chile. Esta es la razón por la cual a mi juicio es tan importante hacer esta distinción entre la legitimidad política a partir del número de ciudadanos y la legitimidad en la igualdad territorial del país, no importa el lugar del territorio donde viva. Y esto es lo que permite entonces
lo que permite mantener una legitimidad a lo largo del país. Y este sentido es el origen de esta segunda Cámara. Y por lo tanto creo que es esencial tener al mismo tiempo cómo se mantienen las coaliciones de gobierno a partir de este doble diagnóstico. Y esto me parece entonces muy importante realmente. Esto significa también entonces, respecto del gobierno y del Congreso, esta representación es tan importante. Y esto es lo que nos permite entonces poder entender cómo avanzamos en este sentido. ¿Por qué? Porque creo que si estamos de acuerdo en que existe una excesiva asimetría entre el Congreso y el gobierno en los procesos legislativos y en la capacidad técnica. Este es un tema central. ¿Cómo tenemos una mayor simetría entre el Congreso y el gobierno en el proceso legislativo y en su capacidad técnica? Esto significa entonces que cómo tenemos mecanismos de representación y participación que legitimen las instituciones. Cuando hay crisis de confianza, lo más importante entonces es cómo somos capaces de mejorar las posibilidades en este sentido. Por ello entonces quisiéramos nosotros referirnos derechamente a que me parece que tenemos que tener un sistema presidencial en el sentido que se define en la actual Constitución. Hay un presidente de la República que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Es difícil entender. En la tradición de Chile, tanto del siglo XIX como del siglo XX, que podemos tener un sistema presidencial donde este presidente no sea elegido por la ciudadanía. Lo que hemos visto en días recientes, la recepción que ustedes en la convención le acaban de dar al presidente electo, es una clara demostración de la necesidad de que el jefe de gobierno y del Estado tiene que ser elegido por la ciudadanía. Y esto me parece entonces muy importante. Ese sistema de gobierno significa entonces cómo mejoramos la asimetría y cómo podemos entonces tener un sistema mayoritario o proporcional atenuado para una mayor eficacia gubernamental. Y creo que aquí entonces es esencial tener cómo somos capaces, junto con elegir al presidente de la República, que en el Congreso existan también iguales capacidades para tener simetría en el debate. Y aquí quiero hacer entonces una primera observación. Creo que es indispensable que en el Congreso exista también una dirección de presupuesto tan importante como la dirección de presupuesto que existe al presidente de la República. Este es un elemento central, porque a futuro no hay que discutir los temas de los números. Los números los discuten las direcciones de presupuesto. Tiene que haber una capacidad técnica del Congreso en el proceso legislativo para evaluar proyectos. Sí, esto existe en otros parlamentos. En el Parlamento de los Estados Unidos, la oficina del presupuesto es tanto o más importante que la oficina del presupuesto del presidente de la República. En consecuencia, los señores parlamentarios presentan proyectos, pero cuando implican gasto, ese gasto se ve en la oficina de presupuestos del respectivo parlamento, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado. Y aquí entonces tenemos que esta oficina de presupuesto puede permitir una igualdad en la equivalencia técnica y por lo tanto permite entonces una mayor simetría en el debate. No tiene sentido estos debates en cuánto cuesta esto. Eso se resuelve a nivel técnico en las oficinas de presupuesto. Y por supuesto, el parlamentario tiene todo el derecho entonces con este sistema también de introducir proyectos legislativos que impliquen gasto. Pero el cálculo de ese gasto se hace a partir de lo que diga la oficina de presupuesto.
Y la pregunta siguiente que tiene que hacer la Oficina de Presupuesto es cómo lo va a financiar ese gasto. Sea porque se va a financiar con un proyecto especial o con rentas generales. Si es con rentas generales de la nación, quiere decir que ese proyecto, que se sabe cuál es su costo, queda para ser admitido en el próximo presupuesto del país. Creo que de esta manera establecemos una mayor igualdad y se puede avanzar fuertemente. Creo que esto es indispensable. También es posible otros mecanismos. Creo que es importante establecer la posibilidad que un parlamentario pueda ser designado ministro de Estado por el presidente de la República y establecer previamente un personaje, una autoridad, un ciudadano que reemplaza a ese parlamentario cuando va a cumplir funciones ejecutivas como miembro del gabinete del presidente. Y cuando termina sus tareas, porque termina el periodo presidencial o porque el presidente hace un ajuste ministerial, él vuelve a recuperar su escaño. Aquí yo creo que hay algo muy importante, que es permitir el manejo de los asuntos del Poder Ejecutivo que también sean practicados por miembros del Parlamento. Sí, el dicho famoso, otra cosa es con guitarra. Algo se va a aprender de aquello. Y ustedes han visto la cantidad en los últimos años en que miembros del Parlamento han pasado a desempeñar el cargo de ministros de Estado. Cuando fui presidente no se pensaba que era posible aquello. Al final la práctica hizo que eso fuera posible. Y por lo tanto ahora regularicemos la situación. Digamos en consecuencia que es un régimen en donde los parlamentarios pueden, si el presidente de la República estima que es indispensable para el buen gobierno contar con su colaboración en el Ejecutivo, comillas, pedirlo prestado y ya sabemos quién lo va a reemplazar y quién va a volver a su curul parlamentario cuando termine de establecer esas funciones. De esta manera estamos estableciendo una mayor identidad entre Congreso y Ejecutivo. Y me parece que de esta manera estamos dando herramientas importantes para entender cómo funciona también el Ejecutivo desde el punto de vista del Parlamento. Lo otro que me parece muy importante es cómo somos capaces de incorporar herramientas de una democracia directa. Creo que es muy importante retomar la idea del sufragio obligatorio. También me parece igualmente importante cómo somos capaces de avanzar en un sistema presidencial corregido con las formas que estamos señalando. Y en donde me parece tan importante entonces establecer también las otras normas respecto de presentación de proyectos de ley. En este sentido, me parece que la presentación de proyectos debe establecerse de tal manera de poder avanzar en un bicameralismo reformado con atribuciones y roles. ¿Por qué? Las materias propias de la representación política deben ir a la Cámara de Diputados e entrar por la Cámara de Diputados. Y las materias propias de la representación territorial, como la descentralización, por ejemplo, son propias de la Cámara Alta o del Senado. En consecuencia, lo que proponemos es que las materias de representación política ingresan por la Cámara de Diputados y las materias de representación territorial, descentralización y demás por el Senado. Dicho esto, creo establecer también indispensable que terminada la tramitación en la Cámara de Diputados o en el Senado, según el caso, pasen a la otra Cámara. Vale decir, de la Cámara de Diputados, las materias de representación política pasan al Senado y las materias de descentralización o de representación territorial pasan a la Cámara de Diputados. Es la Cámara que lo revisa. Es la segunda Cámara. Lo revisa, opina, aprueba y vuelve a la primera, a la Cámara de origen. Y ahí la propuesta que hago es terminar ahí la tramitación de la ley.
Y si no hay acuerdo entre ambas cámaras, entonces va directamente a comisión mixta. Lo que estoy proponiendo es saltar la última instancia revisora. Hoy, en los proyectos de ley, hay que establecer 4 visitas. Cámara de origen, cámara revisora, vuelve a la cámara de origen y se va de nuevo a la revisora. Estoy proponiendo que esta última se salte y vaya directamente a la promulgación de la ley si hay acuerdo o directamente a la comisión mixta para ver cómo se resuelve la incorporación. Esto me parece a mí muy importante, en tanto permitirían entonces avanzar mucho más rápidamente. El otro elemento que me parece fundamental para poder tener un sistema electoral que facilite las tareas de gobernabilidad es establecer un sistema en donde la elección del presidente de la República se hace en el sistema actual. Hay que obtener sobre el 50% y si no se hace un balotaje 20 días después. Sin embargo, actualmente el Congreso Nacional se elige conjuntamente con la primera vuelta electoral. Creo que es un error. Creo que sería fundamental establecer que el Congreso se elige 20 o 30 días después de elegido el presidente de la República. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con claridad, verdad? Una modificación de este tipo permitiría entonces que una vez que se elige el presidente de la República, 20 o 30 días después se elige el Parlamento. Porque la naturaleza de poder facilitar el trabajo electoral es una vez que ya se sabe quién va a ser el presidente. Y la ciudadanía entonces querrá a lo mejor entender que ese presidente merece tener consideración respecto de cuál es el trabajo que quiere hacer y su programa y facilitárselo a aquellos que están de acuerdo y por algo lo eligieron presidente y es posible entonces que tenga una mayoría parlamentaria para poder iniciar sus tareas. Actualmente es al revés, porque elegimos al presidente de la República, no. Va a la primera elección y en ese momento elegimos la Cámara. En otros sistemas, claro, el presidente de la República tiene la facultad, cuando hay régimen parlamentario, de disolver la Cámara. Acá eso no existe, no lo estoy proponiendo. Lo que estoy simplemente diciendo es, propongo que el presidente de la República sea elegido tal como es hoy día, con el 50% de los votos, y si nadie lo obtiene, al balotaje en segundo puesto. Terminada esa elección, 20 días después, se elige el Parlamento que va a acompañar al presidente durante su periodo presidencial. De esta manera me parece que es una forma de poder avanzar de una manera más rápida en la consolidación. En suma, lo que estamos estableciendo son los mecanismos para hacer una gobernabilidad más expedita a la autoridad presidencial cuando se le elige. Y esto me parece entonces que da cuenta, además, de la necesidad de tener un bicameralismo reforzado por las atribuciones que hay. Entender que la Cámara de Diputados, su legitimidad es la representación política y en el Senado su legitimidad está dada por la representación territorial. Y aquí creo algo tan importante porque esa representación territorial permite hacer también la descentralización del país. Descentralización que tiene que ser a nivel del gobierno central y cuánto va a los gobiernos regionales, ahora que están elegidos los gobernadores regionales. 2. Esta representación a los gobiernos regionales es muy importante porque permite descentralizar qué tareas van a seguir dentro del poder central del presidente de la República y su gabinete y cuáles de esas tareas van a ser descentralizadas y enviadas o al gobierno regional o aún más a los gobiernos comunales. En otras palabras, la descentralización es viable a partir de este sistema efectivo. Muy importante tener presente, sí, que en muchos casos
las actuales regiones, bueno, es la única herencia que todavía tenemos de la dictadura. Porque de las 25 provincias que había antes de la dictadura, se pasó entonces a tener las regiones que conocemos. Creo entonces que allí, respecto de estas regiones, la única observación que haría sería que llegará el momento de discutir cuáles deben ser las regiones del país. Creo que no es tarea para esta convención, pero sí creo que sería posible establecer que, como vamos a continuar con las actuales regiones que tenemos, propongo entonces que sea posible establecer también algún mecanismo de coordinación entre las regiones cuando hay tareas comunes que abordar como resultado de la similitud en sus territorios. Ejemplo, si queremos plantear, por ejemplo, que queremos hidrógeno verde en las tareas mineras, podemos establecer entonces algún grupo de trabajo para generar el tema del hidrógeno verde entre la primera región, la segunda región, la tercera y la cuarta, si son todas ellas regiones mineras por excelencia, y en consecuencia que sea posible establecer entre las regiones la cooperación indispensable para abordar ciertos temas de común acuerdo. Y eso entonces puede permitir tener una mirada común sobre temas que son muy específicos, pero que permiten avanzar homogeneizando la mirada entre las distintas regiones del país cuando son el mismo tipo de temas. ¿Podemos tener algo similar respecto de los temas agrícolas? Sí, ¿por qué no? ¿Podemos tener algo similar respecto de otros temas? Sí, evidentemente, sobre el tema pesquero, sobre el borde costero, etc. Lo que quiero decir es que me parece indispensable que entre las regiones exista la capacidad de tener emprendimientos comunes. Y para ello, entonces, junto con establecer las regiones que son actuales, establecer que es posible tener este tipo de intermediación entre las regiones. Finalmente, creo que algo muy importante a establecer es el tema de la revolución digital. En la Constitución hay que hacerse cargo que la digitalización está aquí para quedarse. En la Constitución tenemos que tener como telón el que esta pandemia que estamos viviendo aceleró el fenómeno de la digitalización. Esta pandemia que estamos viviendo aceleró el proceso que estamos pasando de una gran época, la época de la revolución industrial, a otra época que comienza ahora, la época de la revolución digital. Y esta época nos obliga entonces a cambiar también de muchos paradigmas. Pero lo más importante, esta digitalización permite a los poderes del Estado aprender a escuchar. Y hay que introducir en consecuencia cuáles van a ser los mecanismos para aprender a escuchar, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. ¿En qué medida podemos pedirle a los ciudadanos que ellos también participen de la tarea legislativa del Parlamento de Chile cuando se está debatiendo un proyecto de ley? ¿Se puede establecer que ese proyecto de ley se someta a la consideración ciudadana y que los ciudadanos opinan lo mismo? ¿Qué medidas tomamos? Y aquí entonces una observación que dejo a consideración de ustedes. No me cabe duda que la digitalización va a hacer surgir nuevas instituciones políticas. Ante la capacidad de auscultar a la opinión pública, de escucharla, van a emerger instituciones políticas. Lo único que me parece importante es entender que hay que explicar las consecuencias de esas instituciones políticas a la ciudadanía. Ejemplo, ¿es posible tener un plebiscito revocatorio de una autoridad unipersonal? Sin duda, se puede pensar en un plebiscito revocatorio si hay razones para ello y hay un número suficiente de firmas ciudadanas que así lo avalan. Si eso se plantea y se dice que a la mitad de un periodo presidencial se puede pedir que el presidente se vaya porque no nos gusta, habrá que explicar entonces que esa facultad de revocación va a implicar automáticamente que todas las decisiones difíciles
que tiene que adoptar un gobernante, las va a dejar para la segunda mitad, una vez que pasa la mitad de su periodo presidencial, para que no lo revoquen antes. Lo que estoy diciendo simplemente es, toda institución política genera consecuencias políticas. Y por lo tanto, si se quieren establecer mecanismos de participación, hagámoslo con el cuidado suficiente para entender determinados resguardos. Creo que este tipo de mecanismos nos permitirían avanzar fundamentalmente para ganar la legitimidad que está perdida. Y en consecuencia, incorporar herramientas de democracia directa puede ser útil, pero con el cuidado para no pensar que se puede gobernar a punta de plebiscitos. Y finalmente, una última reflexión. Creo que el sufragio debiera ser obligatorio. Creo que es lo menos que el país puede pedir a sus ciudadanos, que a cambio de los derechos a los cuales tiene derecho, a cambio de lo que el país tiene que hacer en beneficio de todos sus ciudadanos, los ciudadanos puedan destinar 5, 10, 15, 20 minutos cuando hay una elección a pensar qué es lo mejor para Chile y de acuerdo con eso decirle, por favor, vaya y vote. Es su responsabilidad. Y eso significa entonces que también un cuerpo colegiado y también presidente de la República y Congreso están obligados a buscar entonces las mayores concordancias, precisamente para estar a la altura de un sistema democrático. Nadie posee la verdad absoluta en una democracia. Y lo importante es entender que la democracia se fortalece cuando aquel que defiende sus puntos de vista, porque es su verdad, tienen que coordinarse con la verdad de aquel que piensa distinto y que tiene también su propia verdad. Y del encuentro entre estos dos ciudadanos, cada uno con su verdad, emerge la voluntad colectiva. De eso se trata la democracia y eso es lo que tenemos que preservar en esta nueva constitución que ustedes están exhibiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Ricardo Lagos, por haber aceptado la invitación de la Coordinación y de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional y hacerse parte también de este proceso histórico que vive el país. A continuación vamos a abrir el periodo para dar la palabra a los convencionales a fin de que puedan realizar las preguntas que estimen pertinentes, comenzando por Raúl. Gracias, coordinadora. Gracias, señor presidente, por su exposición. Yo tengo dos preguntas referidas a los partidos políticos y al sistema electoral. La primera, ¿qué opinión tiene de un sistema mixto de listas abiertas y cerradas como mecanismo de fortalecer a los partidos políticos respecto a los distritos electorales? Va la segunda. ¿Considera que los actuales distritos, mucho más extensos que los anteriores, perjudican a comunas más pequeñas, favoreciendo un centralismo a nivel regional? Gracias. Gracias, Raúl. Tiene la palabra Patricia. Muchas gracias, coordinadora Rosa. Muchas gracias, presidente Lagos, por su exposición. Usted ha sido muy claro en señalar que le gusta el sistema bicameral con una Cámara de representación política y un Senado de representación territorial. Quisiera preguntarle si no podemos lograr esos objetivos en un sistema unicameral que tenga dos sistemas electorales para los diputados, que unos sean de representación política y otros de representación territorial en la misma Cámara. Lo segundo que quiero señalarle es que hemos escuchado en esta comisión varias propuestas de elegir al Congreso en la segunda vuelta electoral, durante el balotaje. Sin embargo, usted plantea elegirlo 20 o 30 días después, que me parece una propuesta muy interesante,
Pero quisiera hacerle una pregunta al respecto o contrapropuesta. ¿No será mejor elegir al Congreso 30 días antes de la primera vuelta para tener clara cuál es de verdad la representación política del país y no correr el riesgo, después de la elección presidencial, que se produzca una mayoría coyuntural con el vuelo, por decirlo así, el empuje del ganador en el balotaje? Muchas gracias, presidente. Gracias, Patricia. Tiene la palabra Fuad. Muchas gracias. Agradecer la extraordinaria exposición del presidente Lagos. Y más bien una pregunta más bien histórica. ¿Ya? Él impulsó la principal reforma a la actual Constitución el año 2005 y creo que tuvo cambios muy significativos a pesar de que no tenía las mayorías en el Congreso. Y me gustaría saber qué cosas del sistema político él quizás quiso impulsar en ese momento y no pudo, simplemente porque no tuvo las mayorías en el Congreso como para poder hacerlo en la discusión de esa importante reforma a la actual Constitución. Y lo segundo, además de la elección del Parlamento con posterioridad a la segunda vuelta presidencial, como lo plantea el presidente Lagos, ¿qué otras medidas, qué otros cambios sugiere para poder garantizar gobiernos de mayoría que permitan que efectivamente, ¿no es cierto?, los gobiernos cuenten con mayorías en el Parlamento que le permitan tener una gestión político-legislativa mucho más eficaz, ¿ya? Y no como ocurre hoy día, y con el sistema electoral que tenemos y el multipartidismo extremo que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos un gobierno que concentra, o un ejecutivo que concentra las facultades, pero que no tiene mayoría en el Congreso, y un Congreso donde las oposiciones son mayoría, pero que tiene escasas facultades, y por lo tanto la lógica del bloqueo y la suma cero hace que se entrampe nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuad. Enseguida tiene la palabra Arturo. Muchas gracias, presidente Lagos, por la exposición. Mi pregunta, tal como se le hice al presidente de la Cámara, va en cuanto a la gradualidad de la implementación de cualquiera de los cambios que se decían acá por la Convención Constituyente. En su opinión, ¿estos cambios debiesen aplicar para la legislatura que comienza el 2026 o debiese realizarse rápidamente, a contrario de lo que han dicho los expertos que han venido acá a la comisión? Muchas gracias. Tiene la palabra Ricardo. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Rosa. Dos preguntas, presidente. La primera, reformular un poco la que hizo Patricia, pero en el mismo contexto. Si entiendo que el modelo que usted propone es el modelo francés, que al final serían 3 elecciones, una primera de presidente, una segunda vuelta si es necesaria y después una tercera elección parlamentaria. ¿Qué opina de hacerla en la segunda vuelta en conjunto? ¿Cuáles son los beneficios y lo que estaría en contra? Principalmente considerando lo complejo que puede ser 3 votaciones sucesivas en periodos tan acotados. Y la segunda, que también me parece una herramienta muy interesante, es la posibilidad de que parlamentarios se puedan incorporar al Ejecutivo. Pero algunos de los especialistas también nos señalaban que esa depende de la apuesta que quisiéramos hacer, pues si queríamos potenciar realmente el Parlamento, tal vez deberíamos sumar los incentivos para que realicen el trabajo en el Parlamento y que no tengan incentivo para salir de él. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción, considerando esos 2 criterios? Muchas gracias, presidente. Hernán, tiene la palabra. Muchas gracias, coordinadora. Y gracias, presidente. Yo quiero complementar brevemente el punto que acaba de hacer Ricardo Montero en relación a la idea de tener elecciones, ¿cierto?, consecutivas, una tercera. Si no existiría el riesgo en esa tercera elección de que producto de, entre comillas, la luna de miel del presidente electo genere mayorías en el Congreso y que concentren excesivamente el poder. Todos queremos generar gobiernos de mayoría y tal vez puede ser que sea la segunda vuelta más adecuada para eso. ¿Cómo ve ese punto? Y en relación al punto que hacía Fuad, ¿cierto?, del excesivo multipartidismo, ¿qué medidas concretas cree usted que podríamos, porque da la impresión, el multipartidismo es parte de nuestra tradición democrática,
podemos acotar para que no haya este excesivo fragmentación que hay en el Congreso? ¿Qué reglas podemos hacer para que quien esté en el gobierno pueda construir acuerdos y evitar el bloqueo? Muchas gracias. Gracias, Hernán. Tiene la palabra Fernando Atria. Gracias. Quiero, por cierto, agradecer al presidente Lagos su disposición a venir a la comisión a transmitirnos su experiencia, que es, por cierto, un elemento central para que tiene que tomarse en cuenta para lo que viene. Presidente, se ha discutido en esta comisión la necesidad de balancear o de compensar la diferencia que hay entre los poderes del presidente y los del Congreso. Y entiendo que por su exposición usted está también en esa línea, es decir, con un juicio crítico respecto del hecho de que hoy día el presidente tiene frente al Congreso una posición exageradamente dominante. Y por cierto, a mí me parece razonable esa observación respecto del sistema político actual. Pero, por otra parte, esa concentración de poder en el presidente sobre el Congreso, que se manifiesta en urgencias, en vetos, en diferencias en la tramitación de la ley de presupuesto, etcétera, una serie de cuestiones, diría yo, y me gustaría saber si usted está de acuerdo con eso, es el resultado de una evolución que busca evitar la parálisis que puede implicar el desalineamiento entre el Congreso y el presidente, que es una experiencia que usted experimentó durante su gobierno, por razones que tienen que ver con la Constitución de 1980 más que por resultados electorales, pero el problema lo experimentó usted. Entonces, ¿no cree usted que mantener las condiciones que llevan a que esa desalineación entre presidente y Congreso sea esperable y probable y, digamos, compensar la relación entre ambos arriesga más parálisis? Me gustaría saber su opinión respecto de eso, presidente. Muchas gracias, Fernando. Finalmente tiene la palabra Rosa. Sí, señaló usted en uno de los puntos que sería recomendable que el Parlamento o la Cámara de Diputados tuvieran la facultad de presentar leyes que implicaran gasto fiscal, ¿cierto? Con autorización de una secretaría. Si pudiera explayarse respecto de cuál sería el objetivo de ello, por favor. Eso, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Rosa. Presidente, le damos ahora la palabra. Yo sé que son muchas preguntas. Acá siempre el desafío es tratar de responder todas las preguntas de los constituyentes. Así que le damos la palabra. Tiene 10 minutos para contestar las preguntas que fueron realizadas. Muchas gracias. Ese es el desafío, exactamente, presidente. Nuestros invitados siempre reaccionan de la misma forma. No estoy seguro que puedan 10 minutos, pero intentaremos hacerlo lo mayor telegráficamente posible. Primero, voy a comenzar por las últimas. Leyes con gasto fiscal. Lo único que estoy planteando no es que no puedan hacerlo, es que lo que no vamos a discutir es el monto, porque el monto lo va a fijar la Dirección de Presupuesto. Usted quiere hacer un puente, pide el puente. El costo del puente lo hace otro. Lo importante es que o establece cómo se financia, y si no hay cómo financiar y dice va al gasto fiscal, eso tiene que ser aprobado en el presupuesto del año siguiente por sus pares en el Congreso. Nada más. O sea que no discutimos, sino que establecemos la responsabilidad de aquello. Respecto al planteamiento que hizo Fernando Atria, efectivamente, ¿cuál es mi experiencia? Hay un tema muy importante acá, yo creo, y es el tema de los quórums. Creo que es indispensable, y cuando hizo su presentación el ex ministro, ex senador, ex diputado José Antonio Viera Gallo, hizo una presentación muy cuidadosa respecto a los quórums, en el sentido que si todo quiere quórum actual, creo que es imposible. Ese quórum de los 2/3, bueno, ese quórum es para reformar la Constitución, punto. Creo que los otros quórum que hay, porque la Constitución de Pinochet prácticamente todo, las leyes constitucionales, todo eran 2/3. Y esa es la razón por la cual, en mi experiencia que se me dice, bueno, yo no pude nunca, porque yo goberné, con el mayor respeto lo digo, con el veto de los partidos de derecha, porque ellos tenían la mayoría absoluta en el Senado.
Y en consecuencia, yo presento un proyecto para tener, por ejemplo, seguro de desempleo, y me dicen, qué buena idea, aprobamos seguro de desempleo, una sola condición. Esos seguros, ese fondo que hay para el seguro de desempleo, lo administran los privados. No, pero ¿cómo? Si el seguro de desempleo en todas partes lo administra el sector público. Entonces no hay seguro de desempleo. Hasta el día de hoy, el seguro de desempleo lo administran los privados. Porque fue lo único que pude hacer. Quiero tener seguro de desempleo. Bueno, entonces se hace una licitación y ve cuál de los privados administrar esto. Esa es la forma en que goberné. Y por lo tanto, era la constitución de Pinochet. Aquella que Jaime Guzmán dijo que era una constitución, que cuando gobiernen aquellos que piensan distinto a nosotros, no puedan llevar adelante sus planes porque la constitución se los impide. Y fue lo que me ocurrió, por ejemplo, en el proyecto sobre, en el royalty minero, que a mi juicio el royalty minero debía ser para ciencia y tecnología. Y se me dijo, no, usted no puede hacer eso. Eso es un impuesto vulgar y silvestre y no puede tener destino. Ese es el tipo de cosas que la Constitución lo prohibía y en consecuencia yo lo que soy partidario es decir, mire, para que no se produzca esta situación, hagamos una revisión de los quórums, que hay distintos quórums y que deben que ser menores que los famosos 2/3. Y eso creo que permitiría agilizar enormemente buena parte de estos temas. Hay una pregunta que me pareció también muy interesante y dice en relación ¿cómo es partidario de tener un sistema, puede establecer un sistema electoral en donde haya voto de los partidos y voto individual? El sistema alemán creo que es una posibilidad de explorar, porque el sistema alemán lo que busca es fortalecer a los partidos políticos porque establecen un número de parlamentarios que se van a ser elegidos porque cada ciudadano tiene 2 votos. Un voto personal para elegir quién lo representa en su respectivo distrito. Y ahí la elección es uninominal, se elige uno por distrito. Y su segundo voto, el segundo voto se da al partido que a usted lo representa. Y se eligen los diputados de ese partido en función de los votos que saquen. Ese es un mecanismo que permite avanzar en ambas direcciones. Y yo creo que podría también explorarse en la Convención Constituyente, porque permitiría avanzar en esa dirección. El tercer tema que se me pregunte por el modelo francés. Bueno, yo creo que el modelo francés es distinto, porque el modelo francés lo que está estableciendo en la práctica, con la modificación que se le hizo, en el modelo francés original de Gaulle, obligaba a la cohabitación. Y así usted tuvo entonces al presidente Mitterrand en 2 ocasiones en que quedó en minoría y tuvo que designar al jefe de la oposición y cohabitar con él. Bueno, para eso hay que ser francés. Y en consecuencia, yo diría que respecto de ese tema es complejo, muy complejo. Y no me parece que en Chile haya esa posibilidad. Entre otras cosas, porque al jefe del Estado en el sistema lo elige directamente la ciudadanía, pero habría un jefe de gobierno que lo elige el Parlamento, pero que tendría todo el peso del gobierno, todo menos relaciones exteriores y defensa. Y en consecuencia es difícil entender que el responsable del gobierno no sea aquel que la ciudadanía eligió. Y en ese sentido creo que la historia del sistema presidencial chileno es muy fuerte. Y de ahí que me parece entonces que la solución sería resolver el tema más bien de los quórums para avanzar en esa dirección. El tercer elemento que me parece que la tercera elección, si hay o no hay mayoría. Bueno, creo que es una forma de poder avanzar hacia una mejor mayoría, de poder hacer las elecciones después. El otro elemento que me parece a mí es cómo se actualizan los distritos, que se favorecen a las naciones, a los distritos con mayor población. Bueno, esa es la razón por la cual me parece que tiene que haber la representación territorial. Porque si no, entonces, todo el esfuerzo sería cómo satisfago las demandas de la comuna X que tiene 900.000 ciudadanos versus una región que tiene la 1/4 parte de los ciudadanos.
Y por lo tanto creo que lo importante es entender, cuando hay representación territorial, no nos olvidemos, la representación territorial es muy importante. Y esa representación territorial es lo que permite la igualdad de los ciudadanos, no importa en qué lugar de Chile vivan. Y esto yo creo que es un elemento que debiera estar... Luego se establece también que por qué no se hace simplemente una sola cámara en donde tiene dos ámbitos. Es decir, se quiere tener una sola cámara, pero que una ve los temas políticos y otra ve los temas territoriales. Creo que eso no es viable, porque el concepto mismo es entender el que tienen que ser dos cámaras distintas. Entre otras cosas, porque tiene que compatibilizar la visión de que imprima el punto de vista político, pero va a revisión a la Cámara Territorial. Y cuando hay un proyecto de ley que se inicia en la Cámara Territorial, tiene que ser también evaluado del punto de vista de la Cámara Política. Pero son dos mundos distintos, dos cámaras muy distintas. No es cuestión de decirlo junto a todo, después ya junto a los congresos. No, hay que entender la especificidad de cada uno. Y en consecuencia, el decir vamos a tener una sola cámara, y entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos entonces con el presidente de la República? Si va a ser una sola cámara, ¿el presidente manda o no manda? ¿Cuáles son las atribuciones de uno y otro? Por eso me parece tan importante entender cómo somos capaces de dar iniciativa legislativa, seriedad técnica y al mismo tiempo una mayor igualdad en las posibilidades que tiene la Cámara y el presidente de la República, entendiendo que ambos son colegisladores. Y la capacidad técnica está dada por las posiciones que he dicho respecto de la dirección de presupuesto, que es muy importante. Y a eso le doy mucha importancia para lo que viene a futuro, para que no se produzcan estas discusiones que ha habido en el último tiempo, en que simplemente nos hemos olvidado de lo que dice la Constitución. Y digámoslo francamente, este último Parlamento no ha respetado la Constitución. Entonces, creo que este tema tenemos que tomarlo con mucha seriedad, y el tema de financiero creo que es también indispensable tomarlo con mucha seriedad, porque no es posible que el mundo parlamentario se desvincule de aquello. La última observación respecto a la historia de las reformas del 2005. Las reformas del 2005 fue la única forma de sacar de la Constitución todos los enclaves que eran autoritarios. Entonces, los presidentes vitalicios que iban a ser senadores de por vida, todas estas cosas se sacaron. Y por supuesto los senadores que se nombraban por otros entes, los senadores designados. Y lo más importante, yo diría, que se estableció el que se podía entonces tener una Constitución que pasaba el test. Pasar el test, sí, entiendo. Lo que no fui capaz fue de cambiar el sistema binominal. Y lo único que dije fue entonces, me lo sacan de la Constitución. Quiero hacer una cosa un poquito burda, era vender el sofá de un otro. Porque en verdad salió de la Constitución, pero se requerían los mismos quórums para cambiar el binominal que si estuvieran en la Constitución. Pero el deseo fue tener una Constitución que pase el test democrático. No pasaban por el test mío, de mis puntos de vista, porque nunca he pensado que una Constitución debe ser pétrea respecto de determinados puntos de vista. Una Constitución debe permitirme a mí hacer las políticas que quiero hacer y también las políticas que mañana mi adversario, es elegido presidente, haga las políticas que él quiere hacer. Lo importante es una Constitución con un claro sentido y respeto democrático. Y a ratos creo que algunos creen que es la verdad absoluta y en consecuencia hay que escuchar otros mecanismos que están fuera de la Constitución. Yo quisiera decir aquí algo muy claro. Dentro de la Constitución se pueden hacer muchas cosas. Fuera de ella, no, porque entonces nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Es que hay que escuchar la calle. Bueno, es que la calle se expresa a través de la Constitución.
La calle se expresó hace un par de días atrás cuando eligió al presidente que eligió, y la calle se expresó cuando le dio los votos al presidente que se eligió y no al candidato opuesto que le dio menos votos. En eso consiste la democracia y en eso consiste escuchar la calle. Y a rato se nos olvida eso. Sobre pretexto que las instituciones no tienen legitimidad. Por eso todo el objeto de lo que he planteado a lo largo de esto ha sido mantener la legitimidad de las instituciones. Lamento mucho que haya un par de otras cosas que probablemente no alcancé a responder, pero si es necesario, lo puedo hacer por escrito. Con el mayor gusto para aquellos que sienten que no les respondí, me declaro a la disposición de ellos, me declaro culpable, que no fui capaz de hacerlo en el tiempo que se me ha otorgado. Concluyo con esto mi presentación aquí. Y muchas gracias, reitero, por la invitación. Muchísimas gracias, presidente. Queríamos darle un aplauso y... Muchas gracias. Y queríamos también darle las gracias por aceptar nuestra invitación y poder compartir hoy día con nosotros. Muchas gracias, presidente, por la participación del día de hoy. Muchas gracias. Estimados, terminadas las presentaciones de hoy día, queríamos pasar a un